persona buscaba silencio, esa persona buscaba tranquilidad y buscaba un espacio para poder descansar. Ya te voy a contar esta historia cortita para poder ir a la palabra y podamos entender, amén, qué es lo que Dios nos quiere entregar o dejar a través de esta enseñanza. Esa persona buscaba tranquilidad y buscaba un espacio para descansar, y lo que hizo este hombre fue remar hasta el centro del lago. Y este hombre apagó su mente y apagó todo lo que llevaba con él. Apagó todo aquello que le generaba ruido, porque este hombre lo que buscaba era tranquilidad. Y cerrando él sus ojos por un momento, todo pareció en calma, pero de pronto algo golpeó su barca. Y ese golpe no fue un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para sacar a este hombre de su concentración, de su tranquilidad. Y la reacción de este hombre fue de inmediato. Él se molestó, le dio rabia y dijo: cuando yo abra mis ojos, le voy a decir algo fuerte y claro a quien sea que me haya interrumpido en mi tranquilidad. Y sabe usted que cuando este hombre abrió los ojos, él se dio cuenta que no había nadie, sino que solo una barca vacía, arrastrada por el viento, que había chocado, era la que había chocado contra la suya. Y en ese instante este hombre entendió algo muy profundo y muy importante. Y lo que entendió este hombre fue que la reacción, la molestia y la rabia estaba dentro de él. Escuche bien, estaba dentro de él, no en el golpe que dio la barca al bote en donde él estaba buscando esa tranquilidad. Él entendió que la barca no trajo la molestia, la rabia o la ira a él, sino que la barca vacía solo evidenció, la barca vacía solo la mostró, solo evidenció y mostró lo que había en él. La barca, lo que sucedió afuera, el golpe de esa barca vacía que arrastró el viento y golpeó la barca en donde él estaba buscando tranquilidad, descanso en medio del lago, no trajo la molestia, la rabia o la ira, sino que él se dio cuenta que esa barca vacía solo evidenció lo que ya había dentro de él. Y el día de hoy les hablo de esto, ¿por qué? Porque muchas veces nos pasa lo mismo. Porque algo pequeño muchas veces ocurre en el día, ya sea una mala palabra, un gesto, una situación inesperada, y muchas veces reaccionamos más fuerte de lo que la situación amerita. ¿No le ha pasado a usted? Que después de que pasa la situación usted dice: pero ¿cómo llegamos a tanto? ¿Pero cómo fue que algo tan poco nos hizo enojar tanto? ¿No le pasa a usted? Nos pasa a todos, ¿cierto que sí? Este hombre se da cuenta de eso, de que la ira, la rabia, el enojo no era algo que vino con el golpe de la barca que estaba vacía, que pasó a topar o golpear su barca donde él descansaba, sino que de lo que se da cuenta es que eso ya estaba dentro de él. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo en el día a día. Algo pequeño ocurre, ya sea una mala palabra, un gesto, una situación inesperada, y muchas veces reaccionamos más fuerte de lo que la situación muchas veces ameritaba o amerita. Y muchas veces usted y yo nos justificamos diciendo que fue eso, que fue la situación lo que nos hizo sentir o reaccionar así. Cuando la verdad, escuche esto, es que muchas veces eso solo tocó algo que ya estaba sensible dentro de nosotros. La verdad es que eso, ese disgusto, ese entrevero o la situación que se haya generado, lo que hizo fue que tocó algo que ya estaba en nosotros, que ya estaba sensible, que ya estaba en nuestro corazón. Muchas veces en nuestra mente o en nuestra alma. Porque cabe hacerse la pregunta, escuche bien, de qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando algo nos golpea. ¿Qué pasa dentro suyo cuando algo no le gusta, cuando algo lo golpea? Yo le llamo golpe a puede ser una palabra que usted no espera, una respuesta que no espera, y como vino de golpe y no la esperaba, algo lo golpeó. Algo golpeó sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué pasa cuando algo nos golpea? Cabe hacerse esa pregunta del por qué reaccionamos así, como reaccionamos muchas veces. Y el libro de Proverbios nos recuerda una enseñanza, escuchen, y nos enseña algo muy importante. Proverbios 4:23 es una cita que hemos tocado quizás muchas veces, pero a través de esta vamos a ir a otra historia también que narra Jesús, o que narra la Biblia de Jesús con sus discípulos. Y el libro de Proverbios dice así en el capítulo 4, verso 23, doy lectura en el nombre de Jesús. Dice: sobre toda cosa guardada.
¿Qué nos enseña la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dice guarda todas las cosas que te pasan. No dice guarda todas las cosas que te pasen, los enojos que te pasen. No, sino que dice que guardes tu corazón de toda cosa que puedas guardar allí. Que lo guardes, que lo apartes. Guarda tu corazón, ¿por qué? Porque dice, de él mana la vida. Y si meditamos un poco en este proverbio 4:23, vemos que no dice guarda las circunstancias o guarda los problemas o las situaciones, sino que dice guarda tu corazón. ¿Cierto que sí? Guarda tu corazón. Dice, porque nosotros solemos, hermano, cuando hay situaciones, guardar las situaciones en vez de guardar el corazón. Cuando usted se enoja con alguien, usted no guarda su corazón. Dice, ya me la va a pagar, ya en algún momento se la voy a hacer ver. ¿O no? Claro, porque es lo que ocurre generalmente en nosotros. Yo creo que Dios esta palabra la tiene hoy día para nosotros, los que estamos acá, los que están en la radio, los que están en las redes. Porque hay algo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Hay algo que Dios nos quiere recordar, algo que ya está escrito para nosotros. Una instrucción que ya está dada por Dios para que usted y yo, escuche, no guardemos lo que no tenemos que guardar, pero sí lo que realmente hay que guardar, el corazón. Porque del corazón, dice la Biblia, ¿qué es lo que emana la vida? Amén. Del corazón mana la vida, y acuérdense que de lo que hay en el corazón, ¿qué es lo que pasa? Habla la boca, dice la Escritura, ¿no? Y en su boca, ¿qué es lo que hay? Hay vida y hay muerte. Hay bendición y maldición. Entonces, cabe guardar nuestro corazón, ¿o no? Cabe, es importante guardar nuestro corazón y no las circunstancias o las situaciones con las cuales usted y yo podamos lidiar cada día. Porque aquí no dice Proverbios que guardemos las circunstancias o los problemas o las situaciones, sino que dice guarda tu corazón. Y guárdalo porque lo que sale de nosotros no siempre, escuchen, nace en el momento, sino que sale porque muchas veces eso ya estaba ahí. Fíjese usted, cuando usted tiene un entrevero con alguien, una discusión con alguien, un malestar con alguien, lo que sale de usted no es algo que se le ocurra, sino que es algo que muchas veces ya está ahí. Por eso muchas veces, como eso está ahí, se generan las situaciones, se generan situaciones grandes, muchas veces situaciones que destruyen y que no puede controlar usted. Porque no es algo que se le ocurrió a usted para responder, sino que es algo que ya está, que le hemos dado entrada a nosotros, a nuestro corazón. Eso sale muchas veces de nosotros porque ya está ahí. Y escuchen cómo fue que Jesús enseñó esto en el Evangelio, allí en el libro de Lucas, capítulo 8. Ahí se nos cuenta que Jesús sube en una barca con sus discípulos para cruzar al otro lado de un lago. ¿Usted conoce esa historia? Y este era un viaje normal. Él sube con los discípulos, van los discípulos remando y él se tira a dormir en la barca. Este era un viaje normal, era una travesía normal como muchas otras que habían hecho los discípulos. Acuérdense que ellos, la mayoría eran pescadores, ¿cierto que sí o no? Entonces era una travesía normal, ¿no? Era algo que ellos acostumbraban a hacer, cruzar, salir a pescar, cruzar quizás de un lado a otro. Pero la historia bíblica dice que mientras avanzan, Jesús se quedó dormido. Y esto es importante enfatizarlo, ¿por qué? Porque dice que Jesús se durmió. Y si se durmió es porque Jesús estaba en paz, ¿no? ¿Cuándo usted puede dormir? Cuando está tranquilo, en paz, ¿no? Cuando hay preocupaciones, ¿puede dormir? No, se da vuelta para un lado, se da vuelta para el otro. Oh, ya, quédate tranquilo, déjame dormir. No sé, que no puedo quedar dormido, me desvelé. Y no se desveló, son las preocupaciones. A mí me ha pasado muchas veces. Después de quedarme dormido cuando tengo alguna situación y tengo que tratar de soltarla, me voy a orar, tengo que tratar de soltarla para poder dormir. Por eso le decía que es importante enfatizar en esto, porque si dice que Jesús se durmió es porque Jesús estaba en paz. Pero la Biblia dice que de repente se levantó una tormenta muy fuerte. La Biblia dice que el viento empezó a golpear, que el agua empezó a entrar en la barca y que la barca empezó a moverse con fuerza y que los discípulos entraron en pánico. Vamos a Lucas 8, verso 22 al 25. Dice así en el nombre de Jesús: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos.
Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Escuchen, ¿quién les dijo? ¿Y dónde está vuestra fe? No les dijo: ¡hoy, chiquillo, qué grande la tormenta de la que nos libramos! No, sino que les dice, no le habla de lo exterior. A eso quiero darle a entender. No le habla de lo que está pasando afuera, sino que les habla de lo que pasa en ellos, pero dentro. Por eso les dice, no les dice: ¡hoy, qué grande la tormenta, muchachos! No, sino que les dice: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedece? Y al leer esta historia no podemos olvidar que aquí la mayoría de ellos, le dije, eran pescadores experimentados, ¿cierto que sí? Ellos no eran novatos o gente sin experiencia, sino que ellos habían visto y atravesado tormenta quizás muchas veces antes. Pero la Biblia muestra que esta vez el miedo los sobrepasó. Que el miedo los sobrepasó y ellos corrieron a despertar a Jesús diciéndole: maestro, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, perecemos. Y Jesús, levantándose, reprendió al viento y todo se calmó, todo se tranquilizó. La tormenta, escuchen, la tormenta eterna se detuvo. La tormenta eterna se detuvo. Pero luego Jesús les hizo una pregunta que va mucho más profundo de todo aquello que ellos estaban viviendo, enfrentando allá afuera. Jesús les preguntó: ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo. Porque Jesús no se centró en la tormenta diciéndoles: pero ¿por qué? ¿Pero qué tormenta tan grande? O de la que nos libramos. No, sino que Jesús se centra en lo que pasa dentro de ellos. Porque ahí está nuestro error. Nosotros creemos que Dios se tiene que centrar y oramos a Dios para que quite la tormenta, que pare la tormenta, cuando Dios quiere centrarse. Cuando Dios se centra y Dios lo que quiere hacer no es algo afuera, sino algo dentro nuestro. Porque ¿a quién no le gustaría que Dios los quitara todos los problemas que tenemos? Pero el gran problema no está afuera. El gran problema nuestro siempre está dentro. Por eso, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, escúcheme, porque es ahí donde se generan los verdaderos problemas. Por eso muchas veces en medio de una situación, en medio de un problema, en medio de una, de un altercado, de un entrevero, hermano, lo que realmente es, lo que sale realmente de nosotros, no es lo primero que pasó afuera, no es una reacción por lo que pasó afuera, sino que lo que sale es lo que está albergado, atesorado, guardado dentro de nosotros. Porque eso es lo que Jesús le da a conocer a los discípulos. No les dice: el problema no es la tormenta. Le dijo: el problema no es lo que está pasando afuera, el problema es lo que tienen albergado ustedes dentro. Por eso le dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es lo que tienen de él? Por eso Jesús les pregunta y les dice: ¿dónde está la fe de ustedes? Porque Jesús no se centró en la tormenta diciéndoles: pero qué tormenta tan grande, muchachos. No les dijo así. Sino que la pregunta de Jesús fue: ¿qué pasó con su fe? ¿Qué pasó dentro de ustedes? Esa es la pregunta de Jesús. ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó dentro de ustedes? Jesús en ningún momento habla de la tormenta con ellos, sino que le habló a la tormenta, cesó, pero a ellos no le habló de la gran tormenta que estaban viviendo. Escúcheme, y Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la misma barca en donde estaban ellos, y dice la Biblia que él dormía, que él estaba en paz. Por eso la pregunta de Jesús fue: ¿qué pasó con su fe? ¿Qué pasó dentro de ustedes? Y se los preguntó porque la tormenta era algo que ya estaba ocurriendo, escúcheme, no afuera, sino que en su interior. Hermano, hay cosas muchas veces que nosotros, hay cosas, situaciones en las cuales nos centramos afuera nosotros, pero realmente a veces todo lo que está ocurriendo afuera no ocurre afuera, sino que ya empezó a ocurrir dentro nuestro. Muchas veces albergamos cosas que cuando viene un problema, lo único que evidencia el problema o la situación es lo que nosotros hemos atesorado dentro, es lo que hemos guardado dentro. Por eso cuando usted dijo algo o le dijeron algo, usted respondió con algo mayor. Y
no fue porque aquello lo golpeó fuerte, sino porque ya había algo dentro de nosotros. Por eso muchas veces respondemos como no tenemos que responder a situaciones que muchas veces no la meritan. Muchas veces no nos contenemos, sino que respondemos a situaciones que no tendríamos por qué responder si guardáramos nuestro corazón. Por eso Jesús aquí no le dice a los discípulos: hey muchachos, tremenda tormenta de la que nos libramos, menos mal que yo estaba aquí. No, les pregunta a ellos, les dice: hey, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué claman así? Y se lo preguntó porque la tormenta era algo que ya estaba ocurriendo en el interior de ellos. O sea, escúcheme, el miedo, el temor, esa sensación que ellos tenían que se iban a morir, no lo provocó la tormenta, era algo que ya estaba en ellos, sino que lo que hizo la tormenta, el problema, evidenció. ¿Saben qué evidenció? Lo que había ya en el corazón de ellos. Más o menos parecido a lo que le pasó, a lo de la historia. El hombre se enojó, pero se enojó en realidad no porque la barca golpeó su barco, no porque otra barca golpeó su bote, porque no había nadie en la otra barca. O sea, él no tenía por qué echarle la culpa de que alguien le hizo algo, o que alguien le ofendió, no sé, o alguien le quitó su tranquilidad, lo interrumpió. No. Fue algo, escúchame, un bote que lo arrastró el viento, la corriente, y él, al estar con los ojos cerrados, descansando en medio del lago, sintió un pequeño golpe en otro bote. Se enojó, le dio ira, y dijo: cuando abra mis ojos, mejor no esté nadie cerca. Pero cuando vio los ojos no había nadie, estaba el bote, había sido un bote que el viento y la corriente lo había arrastrado. Y él ahí se da cuenta de algo, que en realidad no fue el bote lo que provocó eso en él, sino que él medita y dice: no fue el bote, en realidad yo en mi interior está pasando esto. Y es lo que Jesús le dice a los discípulos. Por eso no le habla de lo que pasó afuera, el bote, la tormenta, no le habla de eso, sino que le habla de lo que pasaba en el interior de él. Y eso era el miedo, la inseguridad y la sensación de perder el control de los discípulos en medio de la situación que se encontraban. Y a través de esto, este es el mensaje que quiero dejarle a usted de parte de Dios el día de hoy. Y es que la tormenta no fue lo que creó el miedo en los discípulos, sino que la tormenta fue lo que lo expuso, lo que lo evidenció. Y a veces, hermano querido, el problema que tú enfrentas, mi hermano, el problema que tú enfrentas, no es el problema real en tu vida, sino que muchas veces el problema va a evidenciar el verdadero problema que muchas veces está o tenemos dentro de nosotros por no guardar nuestro corazón, por no tomar el consejo de Dios, por no acordarnos de lo que está escrito para enseñanza nuestra. Muchas veces el verdadero problema está ahí, no está en el problema que enfrentamos afuera. Es como cuando usted va en el vehículo, hermano, y alguien, no sé, pues se pasó, se le adelantó. El problema no es que alguien se adelantó. El verdadero problema lo tenemos en cómo respondemos nosotros a esa persona que se nos adelantó. Porque eso evidencia qué cosa, lo que muchas veces albergamos nosotros, lo cual tenemos que detenernos a meditar y decirle al Señor: Señor, yo no solo quita la tormenta, sino que enséñame a no atesorar, a no pensar así en mi corazón. No solo quítame el problema, sino que enséñame a evitarlo. Enséñame, Señor, a evitarlo. ¿Y cómo lo voy a evitar? Guardando mi corazón, porque del corazón, ¿qué es lo que sale? Los buenos y los malos pensamientos, las buenas y las malas palabras. Por eso que a través de esto, este es el mensaje que quiero dejarle a usted de parte de Dios el día de hoy. Y es que la tormenta no fue lo que creó el miedo en los discípulos, sino que la tormenta fue lo que lo evidenció, lo que lo expuso. Muchas veces un problema expone lo que realmente hay en nuestro corazón. Una situación expone lo que realmente hemos atesorado o hemos guardado en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso muchas veces nuestras reacciones son exageradas. Así como la historia de la barca vacía al comienzo, esa barca vacía no creó la ira, sino que lo que lo sacó, sino que solo la sacó de adentro de aquel hombre,
que estaba descansando o que no quería que lo molestara. Así también le ocurrió a los discípulos. La tormenta no fue lo que creó el miedo en los discípulos, sino que la tormenta fue lo que puso lo que había dentro de ellos. Y así es como, escúchame, es como usted y yo enfrentamos las situaciones. Y es así también como las situaciones van exponiendo, escúchame, lo que hay en cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos confrontados por las situaciones, sea la situación que sea, hermano, ¿sabe lo que hacen las situaciones en nosotros? ¿Sabe lo que hace, por ejemplo, el desafío en nosotros, las situaciones en nosotros, la confrontación en nosotros? Expone lo que hay realmente en nosotros. Porque Jesús estuvo en la barca todo el tiempo con ellos, ¿no? Así también como está con nosotros siempre, pues. ¿O no? Usted sabe que Dios está siempre con nosotros. Cuando usted está enojado, respondiendo mal, Dios también está ahí con usted. Pastor, ¿me está apoyando? No. Está viendo cómo usted y yo, escúcheme, respondemos a las situaciones y cómo usted y yo hemos hecho caso omiso de guardar nuestro corazón en medio de él. Jesús nunca se fue de la barca. Jesús nunca los abandonó, sino que siempre estuvo ahí con ellos. Dice la Biblia que estuvo ahí y se echó a dormir. Pero el ruido externo, las circunstancias, los problemas y las adversidades les hicieron olvidar a los discípulos de quién era el que estaba con ellos. Como muchas veces ocurre también con nosotros. Porque usted sabe que Dios está ahí, ¿o no? Que Él está siempre con nosotros. Pero las situaciones, las circunstancias es lo que nos hacen olvidar aquello. Nos hacen perder de vista a Cristo. Nos hacen perder de vista, escúcheme bien, de que Él está con ustedes. Aun cuando ustedes están respondiendo como no tienen que responder a las situaciones que de alguna manera vienen a exponer lo que hay en ellos. El ruido externo, las circunstancias, los problemas y las adversidades les hicieron olvidar a los discípulos que era Jesús el que estaba con ellos. Así como pasa en muchas ocasiones también con nosotros. Porque Dios está presente siempre, ¿no? Pero el cansancio, las heridas, los problemas y las presiones del día a día hacen que reaccionemos como si usted y yo estuviéramos solos, como si Él no estuviese conmigo, contigo. Las situaciones, las presiones del día a día nos llevan a pensar así, a responder así, como si Él no estuviese contigo, como si Él no estuviese conmigo. Por eso Proverbios 4 le decía yo allí, partí con aquella palabra: de toda cosa guardada, de todo lo que venga a tu vida, de todo lo que venga como pensamiento, de todo lo que venga como situación, como problema, como circunstancia, guarda el corazón, guárdalo para el Señor, guárdalo para hacer la voluntad de Dios, porque de Él, ¿qué es lo que sale? Mana la vida, pues. Claro, mana la vida. Y el enemigo de nuestra alma siempre, hermano, anda como león rugiente. ¿Para qué? Para poder tomar esas palabras, escúcheme, que no tienen que salir de nosotros para después usarlas en contra de nuestra vida. Por eso que Jesús no solo calma nuestras tormentas afuera, sino que lo primero que hace Él es querer traer calma y paz a nosotros por dentro. Nosotros siempre buscamos que Dios calme esa tormenta que enfrentamos afuera. Y Dios muchas veces dice, cuando las cosas nos dicen, yo no puedo calmar eso que está afuera hasta que tú no te dejes calmar por dentro. ¿Sabe por qué Jesús reprendió al viento y se hizo bonanza? O sea, escúchame, el tremendo problema que tenían los discípulos, Jesús no responde como los discípulos. Porque Él tenía paz por dentro. Porque Él tenía su corazón para el Señor, para Dios. Él tenía el corazón para el Padre, para lo que Dios tenía que hacer en Él, como debiera suceder también con cada uno de nosotros. Porque cuando nuestro corazón está cuidado, las circunstancias o los problemas, hermanos, no nos gobiernan. Pero cuando suelto mi corazón a las situaciones, a lo que enfrento cada día, hermano, un problema es lo que nos empieza a gobernar. Porque a lo mejor no siempre podremos evitar los golpes que nos dará la vida cada día. Nadie está exento de problemas, o alguien lo está.
Nadie, todos tenemos problemas día a día, cada día enfrentamos algo diferente, desafíos diferentes, situaciones diferentes. Nadie está exento de eso, pero no siempre podremos evitar las palabras que a lo mejor pueden lanzar también en contra nuestra. Hermano, no siempre podremos evitar las circunstancias contrarias, pero lo que sí usted y yo podemos permitir es que Dios gobierne dentro de nosotros, pues. Eso usted y yo lo podemos permitir. Que Dios sea Dios el que gobierne dentro de nosotros para que nuestro corazón esté guardado siempre para Él. Y en medio de esas pequeñas situaciones o circunstancias, hermano, no salga lo que no tiene que salir, sino que allí haya la evidencia de que Dios es el que gobierna su vida. Ahora puede ser que a lo mejor la tormenta continúe, pero cuando es Dios quien gobierna nuestra vida, escúcheme, Él primero calma lo de adentro. Escúcheme, Él primero calma lo de adentro. ¿Sabe por qué? Porque no puede haber paz entre dos personas si primero alguien, no calma, no se controla, no tiene autocontrol de sí mismo. Del hombre, usted y yo sabemos que no puede salir nada bueno. Lo bueno que sale del hombre es lo que Dios va perfeccionando en él. Es lo que Dios va haciendo en él. Por eso cuando es Dios quien gobierna nuestra vida, Él primero, hermano, va a calmar todo por dentro. Claro, yo puedo querer tener, no sé, a lo mejor una conversación en paz con alguien, pero humanamente no la voy a tener porque el enemigo de nuestras almas nos va a saltar. La única manera de tenerle en paz, una conversación en paz, escúcheme, con otra persona, es que yo primero vaya a Dios para que Dios trate algo dentro mío. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? No le dice, muchacho, tremenda temporada, tremendas olas, tremendo viento. No le habla de lo de afuera. Les habla de qué pasó con lo que te debían tener dentro. ¿Dónde está vuestra fe? Y Dios primero calma todo lo que está dentro para que después la tormenta se pueda calmar afuera. Por eso es imposible que usted y yo arreglemos algo afuera si primero no tenemos paz. No calmamos, escúcheme, lo que tenemos por dentro. Porque como ya le dije antes en la historia de la barca vacía, esa barca no fue lo que creó la ira del hombre que estaba en el otro barco descansando. Sino que al golpear el bote vacío, la otra barca del hombre que estaba descansando solo sacó lo que ya había, solo sacó la ira que ya había dentro de aquel hombre. Y así también ocurrió con los discípulos en cuanto a la fe. Las situaciones lo único que sacan de nosotros es lo que hay en nosotros. Por eso es importante detenernos a meditar qué es lo que hay en nosotros. ¿Y sabe por qué es importante detenernos a meditar en qué es lo que hay en nosotros? Porque en el momento que te toque enfrentar una situación vas a poder enfrentarla, pero con tu corazón guardado en Dios. Si no, cualquier situación va a sacar algo, escúcheme, cualquier situación va a provocar que se evidencie lo que realmente hay en nuestra vida. La tormenta no fue lo que creó el miedo en los discípulos, sino que lo que hizo la tormenta fue poner lo que ya había dentro de ellos. Por eso se desesperan y le dicen, maestro, que perecemos. Y Jesús, mire lo que hace. Despertando, Él reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. No le dijo, muchachos, ayúdenme, miren la tormenta, miren qué peligroso, qué grande es lo que estamos viviendo. No. Sino que reprende el viento y le habla y le dice, ¿dónde dejaron la fe? ¿Qué pasó por dentro de ustedes? ¿Qué es lo que hay dentro de ustedes? ¿Dónde está vuestra fe? No se preocupó Jesús de decirle, la tormenta ya pasó, no, sino que le habló de lo que la tormenta evidenció en ellos, conforme a lo que tenían dentro. La tormenta no fue lo que creó el miedo en los discípulos, sino que la tormenta fue lo que los expuso. Y lo mismo sucede con usted y conmigo. Por eso tenemos que aprender a desarrollar ese fruto que se llama dominio propio. Escúcheme, porque el problema no va a ser lo que viene a provocar algo en usted. El problema viene para evidenciar lo que realmente ya hay en nosotros.
eso que en medio de las tormentas Dios nos dice: estoy contigo. Porque usted sabe que Él siempre está con nosotros. Él estaba en la barca, le entraba agua, el viento la golpeaba, la barca parece que se hundía, pero Él estaba ahí. En medio de las tormentas Dios dice: hey, quiero ordenar primero sus vidas, quiero quitar primero sus miedos para que así se calmen las tormentas fuera de ustedes. Por eso que usted no puede alcanzar, conquistar, tomar algo si primero no quita algo por dentro que se llama miedo, ¿no? ¿O no? Usted nunca va a poder enfrentar algo si primero por fuera, si primero no cambia algo por dentro, ¿no? Por eso que antes de seguir avanzando o antes de seguir pensando así como pensamos, primero detengámonos un momento. ¿Para qué? Para reconocer cómo estamos por dentro. Escuche, es importante que nos detengamos a meditar y reconocer cómo realmente usted y yo estamos por dentro, como decía Proverbio: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Veamos cómo está nuestro corazón. Veamos si realmente lo estamos guardando para el Señor, hermano, o estamos expuestos a que un problema nos venga a sacar, escuche, y nos meta en un problema mayor. Porque eso pasa cuando no guardamos nuestro corazón. Una situación, escúchame, viene a evidenciar lo que hay en mí, por eso lo que hay en mí sale y me mete en más problemas. ¿O no? Un ejemplo: si hay dos discutiendo y si uno no discute, ¿seguirá el problema? Pero si el que discute le discute al que calla, y el que calla, escúcheme, no ha guardado su corazón para el Señor, no ha guardado su corazón en Dios, hermano, también va a sacar lo que hay dentro de él. Y el problema se provoca no por lo que le dijo la otra persona, sino que porque aquel que cayó o debía callar respondió. Por eso que antes de seguir avanzando o antes de seguir pensando así como pensamos, primero detengámonos un momento para reconocer cómo estamos por dentro. Porque es desde ahí, es desde adentro que Dios comienza a sanar. Hermano querido, es desde adentro que Dios empieza a quitar los miedos y los temores. Los temores no se quitan fuera, tienen que salir primero de adentro. Cuando salen de adentro, usted es capaz de enfrentar lo que tiene que enfrentar afuera. Por eso que lo que Jesús les dijo a sus discípulos no fue: pero qué tormenta tan grande estaban enfrentando, muchachos, no. Sino que Jesús les pregunta: ¿dónde está la fe de ustedes? Les pregunta de algo, escúcheme, que ellos debían tener por dentro para poder enfrentar eso de afuera, no como lo enfrentaban, sino que ahora conforme a lo que había en sus corazones. Porque Jesús no se centra en la tormenta, Jesús no se centra en los problemas, Él no se centra en lo que pasa afuera, sino que en lo que pasa, escúcheme, por dentro nuestro. Dios se centra en eso, en lo que pasa realmente por dentro nuestro, no en el problema que tengo por fuera, sino que en cómo estoy respondiendo yo a Él. Acuérdense que es Él el que pelea nuestra batalla. Por eso la pregunta de Jesús fue: ¿qué pasó con su fe? ¿Qué fue lo que pasó dentro de ustedes, en otras palabras? No le dice qué fue lo que pasó, muchachos, con la tormenta, miren cómo quedaron, no, sino que qué fue lo que pasó dentro, dónde está su fe. Porque la tormenta era algo que ya estaba ocurriendo, escúcheme, no afuera, sino que ya en el interior de ellos. Ellos ya tenían miedo, ya tenían temores. Por eso apenas empieza a suceder algo, ellos corren a Jesús y le dicen: maestro, maestro, que perecemos, que vamos a morir. Porque la tormenta era algo que ya estaba ocurriendo al interior de ellos. Y era la tormenta del miedo, la tormenta de la inseguridad. Hermano, y esa tormenta que muchas veces también nos invade, la de la sensación de perder el control en medio de las situaciones que enfrentamos. Por eso les dije que la tormenta no fue lo que creó el miedo en los discípulos, sino que la tormenta, el problema o la situación fue lo que lo expuso. Por eso cuando Jesús le habló a los discípulos, no les habló de lo que sucedía afuera, sino de lo que pasaba dentro de ellos. Lucas 8:25.
Le habló de lo que pasaba dentro de ellos y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Fíjese que en ningún momento Jesús les habla de la tormenta. En ningún momento le dice: oh, qué tormenta, chiquillos, nos libramos. No les habla en ningún momento, sino que al contrario, les pregunta de algo que Jesús no veía. La pregunta era: ¿Jesús no veía la tormenta? ¿La veía? Y si la veía, ¿por qué no le pregunta de eso? Les pregunta de lo que pasa dentro de él. Porque para que calma por fuera, hermano, para que puedas vencer por fuera, primero tienes que vencer por dentro. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y cómo estaban los discípulos, y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedece? ¿Dónde está vuestra fe? Y no porque, escuchen, y no que grande es el problema o que grande es la circunstancia o la situación, no les preguntas. No les dijo que grande es la tormenta, sino que les dijo: ¿dónde está su fe? Por eso, hermano querido, que nuestras oraciones no pueden ser siempre para que Dios, no pueden ser solo siempre para que Dios nos quite todas las tormentas. Nosotros oramos siempre: Señor, quítame este problema, sácame este problema, ayúdame. Hermano, nuestras oraciones no pueden ser siempre así, sino que debemos aprender a pedirle a Dios que primero calme nuestros corazones. Escuche, primero tenemos que aprender a pedirle a Dios que primero nos calme por dentro. ¿Para qué? Para poder ver la situación que enfrentamos afuera de manera diferente. Nosotros siempre oramos y le pedimos al Señor: quítame esto, sácame esto, ayúdame en esto. No, pídele a Dios paz en tu interior. Y cuando pidas a Dios paz en tu interior, ¿sabes lo que va a pasar cuando enfrentes las situaciones? Las vas a enfrentar de otra manera, con otra perspectiva. Y cuando venga la situación a querer evidenciar lo que hay por dentro, lo que va a salir de dentro tuyo es la paz que Dios ha puesto en tu corazón. Pidámosle a Dios que cuando oremos a Dios, no solo le pidamos que calme las tormentas, sino que pidámosle a Dios que nos ayude a confiar aún cuando no entendamos lo que pasa alrededor nuestro. Jesús estaba ahí, dormía, y los discípulos, a la primera de cambio se desesperaron. Y se desesperaron, escúcheme, no por la tormenta que había afuera, sino que porque ya había algo albergado dentro de ellos. Miedo, temor. Que cuando oremos a Dios le pidamos que nos ayude a recordar que Él está siempre con nosotros. Aunque los vientos, hermanos, a nuestro alrededor soplen fuerte, pidámosle a Dios que nos ayude a recordar eso. ¿Para qué? Para que cuando oremos a Dios le digamos al Señor: Señor, dame la paz por dentro, dame la tranquilidad, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento, para que cuando me toque enfrentarlo de afuera ya no lo vea como está ocurriendo, sino que ahora lo vea conforme a lo que has hecho por dentro. Porque por eso Jesús le reclama a los discípulos: ¿y dónde está lo de adentro de ustedes, lo que debían tener por dentro? ¿Dónde está su fe? No le dice: hey, muchachos, grande la tormenta, disculpen, me quedé dormido. Sino que les dice: ¿dónde está su fe? Le dice: hey, ¿qué pasa por dentro de ustedes? Recordemos eso cuando vayamos a orar a Dios. Recordemos orar por los miedos. Recordemos orar por las tensiones, por las heridas. Recordemos orar por todo aquello, hermano, que no siempre se ve en nosotros. Escúchame, porque hay cosas en nosotros que ni nosotros mismos a veces las podemos ver. Por eso Dios permite que vengan situaciones, porque son las situaciones las que exponen lo que nosotros no podemos ver en nuestra vida. Es tanto el amor de Dios que Dios tiene que permitir que nos sucedan cosas, que enfrentemos cosas para librarnos de otras cosas que pueden venir de manera peor. Escúchame, por no guardar nuestro corazón para las cosas de Dios. Porque ya le dije que tenemos un enemigo en nuestras almas, y ese es Satanás, el diablo. Y él anda buscando, tratando, hermano, viendo cómo puede entrar a nuestras vidas para no solo destruirnos, devorarnos. Él no se queda quieto, Él no para, Él no descansa. Por eso somos nosotros los que debemos, escúcheme, no solo pedirle a Dios que nos quite los problemas, sino que coloque la sabiduría, la tranquilidad,
que coloque esa paz que necesitamos para poder enfrentarlo, porque si lo enfrentamos a la forma, con el diseño de Dios, hermano, nuestra victoria está garantizada. Escuchen, ¿por qué está garantizada? No por lo que yo voy a hacer, voy a hablar, quizás voy a callar, pero Dios toma la situación en sus manos y es Él el que pelea después nuestra batalla. Por eso aprendamos a orar por aquello que no siempre podemos ver en nosotros. A lo mejor el miedo, a lo mejor, mi hermano, el temor, a lo mejor hay rencor, a lo mejor hay falta de perdón. Hay tantas cosas que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta porque no las podemos ver en nosotros mismos. Por eso muchas veces usted dice, no, esa persona tiene, no sé, tiene una amargura, ella no la nota, él no la nota, pero usted la nota. Porque son cosas que no podemos ver nosotros. Pero que Dios por medio de su palabra nos dice, deténganse. Deténganse, porque por donde van mal, pueden pasarles algo. Yo los quiero librar, no estoy con ustedes, pero necesito que ustedes puedan ver que el problema no está afuera, que el problema está dentro. Y cuando solucionamos algo por dentro, algo también empieza a cambiar por fuera. Por eso aprendamos a descansar en Dios, confiando que cuando es Él el que gobierna nuestro interior, todo miedo, toda ansiedad y toda preocupación ahí comienza, hermano, a ordenarse. Pero necesitamos entregar a Dios el orden, el control de esa área que usted muchas veces cree que está bien, pero a veces no está bien porque hay cosas que no vemos en nosotros. Necesitamos entregar a Dios ese control, porque es Él el que empieza a ordenar. Cuando Él gobierna nuestra vida, Él empieza a ordenar todo nuestro interior, para que cuando salgamos a enfrentar al exterior las cosas que nos suceden afuera, usted y yo tengamos una respuesta conforme a la voluntad de Dios para ella. Porque las acciones, las palabras y las actitudes externas son un reflejo directo del estado del corazón, ¿sabía usted? Son un reflejo directo del estado del corazón y de la condición espiritual interna de la persona. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca, ¿cierto? Y cuando hay un problema, ¿qué sale de nuestra boca? Ahí es donde hay que meditar y decir, no, aquí hay algo entonces que no está bien, me tengo que cuidar. Tengo que abrir mi corazón al Señor para que Dios entre allí y me dé su paz. ¿Por qué? Porque el enemigo anda, escúcheme, buscando cómo poder arrastrarnos, nos tira una carnada para poder cazarnos. Y si usted no sabe controlar, guardar su corazón, hermano, el enemigo lo va a sacar. Un problema lo va a sacar, una situación lo va a sacar, hermano, y después vamos a lamentarnos de la respuesta nuestra cuando Dios nos enseña cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que buscar sanar primeramente en nosotros. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué es lo que saca? Lo bueno. Del buen tesoro de su corazón, ¿qué es lo que saca? Lo bueno. Por eso hay lo importante de guardar el corazón para el Señor. De lo malo, hermano, sacarlo. De lo malo, dejarlo pasar y buscar que Dios nos dé la paz para poder atesorar lo bueno de Él. Porque cuando venga una situación, ¿qué es lo que va a sacar el hombre bueno? Un buen tesoro, una buena respuesta, una buena reacción, una buena actitud. Para enfrentar aquello que muchas veces va a venir, y escúchame, con todo en contra de ellos. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Por eso no podemos atesorar, tenemos que guardar nuestro corazón para el Señor. Tomar lo que Dios nos enseña, hermano, y ponerlo en práctica, guardar nuestro corazón para el Señor, porque cuando nos toque enfrentar algo, roguemos a Dios, pidamos a Dios que no salga algo malo. Porque el enemigo toma lo malo para ser presa fácil de nuestra vida, de nuestra alma. Va a tomar lo malo, va a tomar ese pensamiento que usted no llevó a Dios. Va a tomar esa área, se va a apoderar de esa área que usted no le quiso entregar el control a Dios. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, de lo que hay ahí atesorado, guardado, de eso va a salir de nuestra boca, va a hablar. Vamos a hablar, vamos a soltar en medio de situaciones que a lo mejor ni ameritan, hermano, tal cosa. Mire, para terminar aquí, dijo también Jesús que lo que sale del corazón es lo que contamina.
Mire la importancia de guardar el corazón. Porque es de lo que sale de ahí, del corazón, lo que contamina, lo que hace daño. Y no lo que entra. Mateo 15, versos 10 y 11. Y llamando así a la multitud, les dijo, escúcheme, ¿qué les dijo? Mateo 15, versos 10 y 11. Y llamando así a la multitud, les dijo, ¿qué les dijo? Mira al lado, dígale, oye, y ahora dígale, y entiende. Escúcheme, oiga y entienda. Porque yo no creo en las casualidades, yo creo en los propósitos de Dios para con nosotros. Y Él como Padre nos habla, nos cuida, nos protege. Él sabe lo que viene, Él sabe lo de ayer, lo de hoy y lo que también vendrá. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces cuídate. No es lo que te digan, no es lo que pase, no es lo que hay, lo que venga de afuera. Es lo que hay realmente dentro tuyo lo que va a marcar la diferencia, lo que te va a guardar, lo que te va a cuidar. Es el guardar tu corazón para el Señor. Porque lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, es lo que ata al hombre, es lo que le trae mal al hombre, es lo que le hace daño al hombre. Eso es lo que contamina. Por eso guarde su corazón para que cuando salga algo de su boca, salga de ese buen tesoro que hay ahí. Para que cuando nos toque responder a una situación, escuche, que usted y yo no esperamos, que no sé, se presentó de repente. Usted y yo podamos responder conforme a lo que Dios ha estado haciendo, trabajando allí en nuestro corazón. Porque no saldrá algo malo. El enemigo no tendrá, escúcheme, parte en aquello que ha querido hacer en usted. ¿Por qué? Porque usted decidió guardar su corazón para el Señor. Pero si no va a pasar lo contrario. Por eso este hombre cuando está en el lago y lo choca esa barca, dijo no, y abre sus ojos, buscaba descanso, dijo no, quien haya vacío lo voy a reprender. Y dice cuando abre los ojos la barca estaba vacía, la que lo golpeó un botecito vacío, que había sido arrastrado por la corriente. Fue algo tan pequeño, pero se enojó tanto, salió tanta ira de él que él se pudo dar cuenta y dijo en realidad me enojé, me airé, me enfurecí, no por el golpe de la barca, porque en la barca no había nadie. El golpe de ese bote fue muy despacio, pero me enfurecí, no por el bote, me enfurecí porque esto era lo que estaba dentro mío. Y en una situación pequeña, un problema pequeño, hizo que saliera toda la ira, todo el enojo, toda la furia que había en él. Pero no fue el problema. El problema fue lo que puso ese gran enojo y esa gran ira que había en él, porque él reconoce la historia que fue un pequeño golpe. Es como lo que pasa con usted y conmigo. De repente nos damos cuenta después que en realidad decimos, oye, pero ¿por qué llegamos a tanto? Si al final era una cuestión, ¿por qué no callamos? ¿Por qué nos enredamos? ¿Por qué entramos ahí? ¿Por qué llegamos a esto? Y no son por los problemas. Es porque no nos detenemos a meditar y a ver qué es lo que hay realmente guardado en nuestro corazón, para hermano, para así, hermano, sacarlo. Sacarlo, no esperar que algo ocurra afuera para que exponga eso que hay en nosotros, porque puede ser tanto. Jesús cuando le habla a los discípulos, terminando, no les dice, hey, tremenda tormenta que estaban enfrentando, no. Les habla, escúcheme, no de lo de afuera, no del problema de afuera, le habla del problema que ya había evidenciado la tormenta dentro de ellos. Cuando ellos corren a Jesús y le dicen, hey, maestro, nos morimos, mira cómo estamos. Por eso le dice, hey, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con lo que deben tener dentro de ustedes? No les dijo, no se centra en el problema, en la tormenta, se centra en el corazón, en la vida de él. Porque antes de que cambie algo afuera, antes de que cambie algo afuera, primero tiene que cambiar algo dentro nuestro. Si no, nunca va a cambiar lo de afuera. ¿Por qué? Porque el hombre no piensa nada bueno sin Dios. El hombre sin Dios, escúcheme, en él no hay nada bueno. Solo con Cristo en nuestro corazón, hay algo diferente, hay algo eterno, hay amor. Con él, solo con él podemos alcanzar esas virtudes de Cristo. Sin él no podemos.
Y eso es lo que busca el enemigo. Busca cómo poder enlazarnos, atraparnos. ¿Y sabe con qué es? Con cosas que pasan afuera. Porque él reconoce lo de él cuando está dentro del hombre y la mujer también. Él reconoce, por eso busca a través de esas puertas abiertas enlazarnos. Escúcheme, hurtarnos, matarnos y destruirnos. Porque esa es la obra del enemigo. Y usted la tiene que identificar. Usted tiene que aprender a distinguir con qué está batallando, con qué está luchando. La Biblia es clara cuando dice que tu batalla, mi batalla, no es contra carne y sangre, sino que potestades, principados. Hermanos, huestes que están en los lugares celestes, todo el ejército de Satanás usándolo para poder quitarle tu alma a Cristo, quitarle tu alma a Dios, ganarle tu alma a Dios. Por eso es importante esto. De toda cosa guardada, dice el proverbio, guarda tu corazón. Guárdalo de todo pensamiento, de todo lo que llega aquí. No abras tu corazón a eso. Porque de ahí mana la vida, dice. Escúcheme, porque de ahí mana la vida. Es de ahí donde usted y yo llegamos a lo que Dios ha diseñado para nosotros a través de eso. Acuérdese que con el corazón se cree. Por eso guarde su corazón. No deje entrar algo ahí que usted sabe que a la larga, escúcheme, que el enemigo de alguna manera está usando para hacer algo malo en nosotros. Guárdelo. Aprenda a sacar lo que hay, lo de Dios en usted. En medio de un problema, declare la palabra sobre su vida. Que salga lo bueno de su corazón. Que salga aquello bueno a lo cual usted le ha entregado el control. Porque si no, vamos a ser enlazados con nuestras propias palabras. La Biblia dice que nuestras palabras son las que nos enlazan. O sea, lo que sale de mí es lo que provoca el mayor problema. No es el problema que viene a mí, sino que es lo que sale de mí. Por eso cuídese. Cuídese, medite en lo que hay en usted, hermano, y acuérdese de esta palabra, atesórela, guárdela. Porque si Dios nos habla de esto, escúcheme, es porque hay cosas que Dios ve que usted y yo no estamos viendo. Y como hay cosas que Dios ve que usted y yo no podemos ver, muchas veces esas cosas no están en el problema que viene, en la gente que viene, sino que muchas veces nosotros. Y necesitamos que Dios obre allí. Por eso no le pida a Dios que le quite el problema, pídale a Dios que le dé paz, pídale a Dios que le dé sabiduría, pídale a Dios que coloque las palabras correctas, la actitud correcta para responder en medio de los problemas. Porque si usted le pide eso, hermano, usted va a poder resolver lo que hay afuera. Usted va a poder resolver lo que hay afuera, porque le recuerdo, son las palabras del hombre las que lo enlazan. Son nuestras propias palabras, nuestra propia boca, no lo que hay en nuestro corazón, lo que trae los mayores problemas. Póngase en pie, por favor. Por eso Jesús es claro y les dice a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? No les toca en ningún momento, ni les recuerda, ni les menciona la tormenta que estaba pasando. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba ahí. Escuche, porque Él estaba ahí. Entonces cuando le habla a la tormenta, le habla, se hizo bien a los vientos, a la tormenta, se hizo buen tiempo, se hizo bonanza, se calmó todo. Él estaba ahí para eso. Escúcheme, Él estaba ahí para eso. Por eso dice: ¿dónde está vuestra fe? Si saben que yo estoy aquí, que yo estoy con ustedes, entonces ¿por qué no encuentro lo que tengo que encontrar, lo que debe haber en ustedes? Y si tú sabes que Dios está siempre contigo, siempre conmigo, que siempre va a estar hasta el fin del tiempo, el fin del mundo con nosotros, entonces, hermano, busquemos tener lo que Dios quiere encontrar en nosotros. Busquémoslo. ¿Y cómo debemos buscarlo? Pidiéndole a Dios, orándole a Dios, rogándole no por los problemas, sino porque me dé la capacidad de poder resolverlo, de poder enfrentarlo. Escúcheme, pero con lo que Él determina para nuestra vida. Porque Dios no está centrado en el problema que tenemos afuera. Dios quiere un cambio en nosotros por dentro. Escúcheme, nosotros por dentro, si nosotros cambiamos, algo va a empezar a cambiar también afuera. Algo va a empezar a suceder en nosotros. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Señor, oramos en esta noche dando gracias
Oramos dando gracias por tu palabra, Señor. Padre, una palabra que no solo es fiel, sino que también es verdadera. Una palabra que el día de hoy tú traes a nuestras vidas, Señor, para poder, Dios mío, aprender.